Decíamos que en la etapa alquímica del anigredo es el proceso más difícil y por periodos de tiempo se torna muy doloroso, sobre todo porque a la persona que lo está viviendo le queda muy difícil expresar el cómo se está sintiendo sin pasar por juicios, obviamente. El proceso de ampliación de la conciencia obviamente genera distancia, es como una brecha que te separa de las personas que te rodean, porque es difícil que te entiendan el cómo te sientes, el por qué no ves las oportunidades, el por qué te limitas. No entienden el por qué, si hay personas que lo ven tan claro, tú no puedas verlo. Ese es el trabajo que hace Saturno. Lo primero que hace Saturno es quitarte las cosas que son importantes para ti. Por eso dije en uno de los videos anteriores que para un ser terrenal las cosas que son importantes son las cosas materiales, entre ellas nuestros recursos, entre ellas el poder estar con otras personas, si es de lo que te tienes que desapegar. El hecho de desapegarse es un trabajo duro, difícil, porque implica emociones, implica sentimientos, implica el ego, implica tener fuerza física. Cuando las personas están atravesando por el periodo de Saturno o por la noche oscura del alma, que es exactamente lo mismo, hay personas que sufren de depresión crónica. Hay personas que se hunden en enfermedades como el alcohol, como la drogadicción, como, saben, ese tipo de cosas que no están para ponerse en tela de juicio, porque las personas que están observando ese proceso de verdad no lo alcanzan a comprender. No es un detalle mayor el decir que hay personas que pueden decir que atravesaron por ese proceso cuando llegaron a los 18 años y medio, a los 19, que es en el momento en que tienen el retorno de Lilith a su Lilith natal, eh, entre los 27 y los 30, que es cuando tienen su primer periodo de Saturno o su primer retorno de Saturno. Es ahí cuando hay personas que atraviesan por esos periodos, ¿sí? La gente puede decir que tuvo una noche oscura del alma porque terminó con su pareja, porque, es decir, una noche oscura del alma no se limita a una sola noche, es un periodo largo de prueba, de que nosotros seamos conscientes de que existe un renacer, pero para que exista un renacer tiene que haber de por medio conciencia y la capacidad de saber que por medio de los propios recursos con los que nacimos, esos son los que nos van a permitir, como un fénix, renacer, ¿sí? Durante el periodo de Saturno o durante el llamado periodo de la noche oscura del alma, no se limita a una sola circunstancia. Puede que una situación te haya llevado a hundirte en ese periodo, porque tiene que haber una situación que te lleve ahí.
a esa crisis. Pero no es solamente una crisis lo que se vive o una situación. Es un cúmulo de situaciones que es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y tienes ese peso emocional de resolverlas todas. Y quiero decir que en ese momento, durante ese periodo, siento yo que lo que principalmente tiene que sacar a la persona a flote es recordar en todo momento quién es. Y el quién es se ubica en la casa 1, que es la casa de yo soy el que soy. ¿Sí? Esa, la casa 1, es la que le recuerda a uno cuál es el propósito. Y bueno, por ahí mismo, la casa 10, ¿cuál es el propósito divino de vida? Pero para llegar a la casa 10 hay que pasar por ese periodo de prueba. Y el por qué hay gente que dura muchísimo más allá, porque se nos dificulta soltar. Porque es tan fuerte y tan doloroso que hay personas que en cuanto se va Saturno, pretendemos volver a tener y no es posible porque ya hubo rupturas emocionales, ya hubo cambios en tu persona, y probablemente hasta en tu aspecto, hubo cambios en tu entorno, en la forma en cómo ves las cosas, en la perspectiva de vida que se tiene. Perdón por ser reiterativa durante el periodo de Saturno, que por lo regular hace trígono con Plutón o cuadratura con Lilith o conjunción o oposición. Son periodos que nos hacen tocar fondo, no son periodos emocionalmente fáciles, que es precisamente por ahí, por las emociones, porque van conjuntas con el ego. El ego es a veces quien no nos permite soltar, porque nos aferramos a tener a algo o a alguien. Nos parece imposible tener que soltar los recursos, la profesión que veníamos desarrollando, porque si me venía yendo tan bien y además sé todo acerca de eso, a la pareja que tuvimos durante tanto tiempo, porque si todo iba tan bien. Y créanme, sé. ¿Por qué tenemos que desapegarnos? No es fácil. Nada fácil, y es por eso que es un proceso que nos hace tocar fondo y que hay gente que se enferma no solamente de depresión profunda, hay gente que padece de insomnio, no descansa bien, no duerme bien, come mal, tiene enfermedades físicas que van desgastando y que van reduciendo su nivel de vida, porque necesita medicamentos para controlar lo que va sintiendo, y entonces eso le resta nivel de vida a la persona. Y entonces el periodo de Saturno no es fácil. Y la persona que no aprende a desapegarse y que no suelta durante ese periodo, lo que uno resiste, persiste, y es por eso que se prolongan esos periodos de tiempo. ¿Sí?